Bueno, Dios les bendiga, qué bendición de poder estar una vez más en esta mañana, de poder juntos podemos compartir y aprender a través de este estudio inductivo que comenzamos ya hace unos meses atrás, yendo a través del Evangelio de Marcos. Y bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Para aquellos que han venido de visita aquí en la clase, para aquellos que son nuevos, que van a ver este video, esta enseñanza, fuera tal vez del orden. Cada uno de estos videos los estoy subiendo al canal de YouTube, y ahí pueden ir a cada uno de los videos de la enseñanza de los capítulos anteriores. Pero hemos comenzado este estudio inductivo, y como yo le decía, este estudio inductivo es un estudio que hacemos observación de lo que la palabra de Dios nos dice. Después traemos la interpretación del pasaje que estamos estudiando, leyendo, y después, por supuesto, siempre ponemos una aplicación a lo que estamos aprendiendo. Y eso es, en realidad, en esencia, en resumen, lo que es un estudio inductivo de la palabra de Dios. Observar es ver lo que la escritura nos dice, la narración, la historia en sí que estamos leyendo, en dónde nos ubicamos en el tiempo, en el ministerio de Jesús, cuál es la audiencia que Jesús está, ¿no es cierto?, le está hablando y que nos está narrando, por supuesto, aquí el autor del Evangelio de San Marcos. Como ya les decía, el autor de San Marcos es Juan Marcos, que fue un discípulo de Jesús, y él fue también un discípulo del apóstol Pedro. Y como sabemos, como ya les dije varias veces, el Evangelio de San Marcos se le puede también llamar el Evangelio de San Pedro, porque Pedro, siendo un apóstol, siendo discípulo y apóstol de Jesucristo, fue quien le dio muchos de los detalles a Juan Marcos, a este joven, en el tiempo de Jesús. Era un muchacho joven, que se había convertido en un discípulo más de Jesús, y después él vino a ser un instrumento usado por Dios en el ministerio del apóstol Pablo. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos, y también en el ministerio, posteriormente, en el ministerio del apóstol Pedro. Y por supuesto que Marcos después escribe, que se cree que el Evangelio de Marcos es el primero de los 4 evangelios que fue escrito. Se cree, muchos teólogos y comentaristas mencionan que creen que fue uno de los primeros evangelios escritos. Y bueno, y vemos que a través de las narraciones y lo que Pedro le comunicó a Marcos, sabemos que tenemos todos esos detalles, esos ricos detalles de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, a través de este hermoso evangelio de San Marcos. Muy bien. Hoy, como les decía, vamos a estar en el capítulo 5, vamos a ver los primeros 20 versículos de este pasaje. Este pasaje es el pasaje muy conocido del endemoniado de Gadareno. Como vamos a ver, esta región de los Gadarenos era una región que se encontraba en una región o una tierra que se llamaba Decápolis, que se encontraba del otro lado, en la parte este, del otro lado del mar de Galilea o del otro lado del río Jordán. Yo voy a tener un mapa, pues los voy a ubicar en Tierra Santa, donde se encontraba esta región, y esta región era una región predominantemente gentil. O sea, había muy pocos judíos que vivían en esta región. Decápolis viene a ser de Deca, que viene a ser de 10, la palabra 10. Y es porque había 10 ciudades principales en esta región, en esta tierra. Y bueno, es de ahí donde se lleva a cabo esta historia de la liberación de este endemoniado de Gadareno. Ahora bien, la semana pasada terminamos el capítulo 4, y ¿se acuerdan cuando terminamos el capítulo 4 dónde quedamos? Quedamos en que Jesús, después de él haber hecho grandes señales y prodigios, milagros, ¿no es cierto? Él le dice a sus discípulos, porque las multitudes estaban ahí agolpándose, ya había caído el atardecer. ¿Qué ocurrió? Terminando el capítulo 4, ¿qué pasa? Les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y el otro lado del mar de Galilea precisamente era esta región de los Gadarenos, esta tierra de esta región
de Decápolis, ¿ok? Y bueno, es ahí donde ellos se estaban dirigiendo, y es ahí cuando vimos que al final del capítulo 4, ¿qué ocurre en ese capítulo, final del capítulo 4? Hay una gran tormenta, mientras que ellos están navegando unas 5 millas aproximadamente al otro lado de la orilla del mar de Galilea, se levantan esas tormentas repentinas que son comunes en el mar de Galilea, pero era tan fuerte de que ellos ya habían perdido la esperanza de que iban a poder sobrevivir. Ahí lo despiertan al maestro, despiertan a Jesús, y Jesús, levantándose, por supuesto, le hacen esa pregunta tan específica, diríamos, a hacernos ver de que ellos habían perdido toda esperanza y que también no confiaban en el Señor, de que no tenían fe en el Señor, porque decían, no te interesas por nosotros, no te interesa lo que nos está ocurriendo, le dicen a Jesús, y vemos que, por supuesto, Jesús se interesaba por ellos. ¿Cómo le pueden decir al creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que no se interesa por ellos o por nosotros? Y por supuesto, Jesús quería demostrar demostrar quién es realmente Él. Y también vemos que Marcos, el propósito de acá de Marcos, a través de todos estos 5 capítulos que ya vimos, y lo vamos a ver más adelante, mientras que terminemos ya los 16 capítulos del Evangelio de San Marcos. Creo que vamos bastante rápido, bueno, creo. Ya vamos en el capítulo 5. Y vamos a ver cómo Marcos, su enfoque principal en el Evangelio de San Marcos es de demostrarnos la identidad de Jesús, quién es Él. Porque desde el comienzo, como yo le decía en el versículo 1, Él comienza diciéndonos que este es ¿quién? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese primer versículo del capítulo 1 nos presenta a Jesús como Jesucristo, Jesús Cristo. Cristo no es el segundo nombre, como yo les decía, les enseñaba a ustedes hace unos meses atrás. Cristo es un título, es el título mesiánico, es un título que significa ungido, y es el título de un rey, es el título, ¿no es cierto?, de darnos de que este es el Salvador, el Mesías que había sido prometido ya por cientos y cientos de años atrás, por los profetas que habían anunciado la venida de este Salvador, ¿no es cierto?, de este Rey venidero. Y precisamente eso es lo que el Evangelio de San Marcos nos está tratando, ¿no es cierto?, a nosotros, a la audiencia original, una audiencia predominantemente, diríamos, romana, gentil, porque este Evangelio circuló primeramente ahí en Roma, en la iglesia en Roma, y por supuesto que vemos que él quiere comprobarnos de quién es Él. ¿Por qué? Porque una de las primeras preguntas que vemos o las preguntas que la gente y la multitud siempre se estaba haciendo, y aún los mismos discípulos hicieron la misma pregunta, cuando veían los milagros de Jesús, cuando veían la sanidad o sea, cuando echaba fuera a los demonios, o la sanidad de aquellos que estaban enfermos, como el paralítico, la gente que empezaba a hacer se cuestionaba. Aún cuando escuchaban la enseñanza de Jesús, decían, ¿quién es este? Hacían esa pregunta, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que, como los discípulos en el capítulo 4, al final que ellos hacen la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué profeta, qué rabino, qué buen maestro pudo hablarle al viento y el viento le obedece? Fíjense que una gran diferencia a lo que podríamos decir Elías y Eliseo, que ellos imploraban y pedían a Jehová, a Dios, para hacer los milagros, como muchos vemos en los profetas de la antigüedad. Pero la gran diferencia acá de Jesús, que Él manda y obedecen. Los demonios, Él manda a los demonios salir y inmediatamente obedecen y tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque acá nuevamente Marcos nos está haciendo ver la verdadera identidad de quién es Jesús. Muchos se preguntaban, ¿quién es este? Y algunos decían, bueno, este podía ser Elías, o un profeta más, o tal vez regresó Juan el Bautista, tal vez, decían algunos. Pero vemos que, y hoy en día
hoy en día mucha gente se pregunta quién es Jesús, ¿no es cierto? Y hoy en día mucha gente tiene un concepto erróneo de quién es Jesús. Pero si leemos en la palabra de Dios, algunos dicen, por ejemplo, aquellos que son de la religión islámica, ellos dicen que Isa, porque así mencionan a Jesús en árabe, Isa es Jesús en árabe, ellos dicen que Isa fue un profeta más. Ellos creen en el nacimiento virginal, creen en los milagros que hizo Jesús, pero ellos no lo ven a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como la segunda persona de la Trinidad. Entonces, siempre mi armamento que yo uso, usar esa palabra de armamento, que yo uso para poder probar, ¿no es cierto?, aquellos que no concuerdan o no están de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es Dios encarnado, de que Él es el Rey venidero, de que Él es el Mesías, el Salvador prometido. Entonces siempre les pongo delante de ellos de que qué es el trilema que C.S. Lewis siempre trajo, ese gran filósofo, escritor inglés, C.S. Lewis, que él dice, ese es el trilema que él enseñó una vez. Él dijo lo siguiente, él dice, o Jesús, él era quien él dijo quién él era, o era loco, porque ninguna persona se pone a decir las cosas que él dijo, o era realmente un lunático mentiroso también, por decir las cosas que él dijo, él era. Y por supuesto que no nos queda otra conclusión, que al ver los milagros, al ver las señales y los prodigios que hizo Jesús, no nos queda otra cosa decir, no, Jesús no era ni loco ni mentiroso, sino que él realmente, él es quien él dijo quién él era. El Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo del Hombre, como él le gustaba mucho usar ese título mesiánico, que estaban, creo que es en Daniel capítulo 7, creo que lo menciona, el Hijo del Hombre, era un título mesiánico, era un título de este Hijo del Hombre, era un ser divino en la antigüedad, así se veía en esa profecía que trajo Daniel. Entonces, vemos entonces de que no podemos decir que era un mero hombre, un rabino más, un maestro, un buen maestro, un profeta y todas esas cosas que mucha gente dice que Jesús era, sino que podemos concluir a través de la enseñanza que Jesús mismo dijo, de él ser el camino, la verdad y la vida, y nadie, o sea, nadie, es un negativo, o sea, es absoluto, ¿no es cierto? Que nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. O sea, tenemos que entender y ver de que la situación no es conmigo ni contigo, sino es de que si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con lo que Jesús mismo, él mismo enseñó acerca, o lo que él dijo acerca de sí mismo. Bueno, dije todo esto para llevarlos nuevamente de que ese es el propósito que Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, el que estamos estudiando ahora, ese es el propósito que él tenía. Era de comprobarnos la identidad de Jesús. Y Jesús hace este milagro al final del capítulo 4, de detener el viento y la tormenta, para mostrarle a sus discípulos también. Y ellos se quedan atemorizados, no porque ya tenían temor de la tormenta, sino porque presenciaron o se dieron cuenta que estaban delante de la presencia misma del Dios Todopoderoso. ¿Qué cosa, man? Del Dios Todopoderoso. Y no quedó otra cosa que ellos estaban realmente con temor. Estamos hablando de un temor reverente, de un temor de decir, wow, ese temor que vino sobre Ezequiel o vino sobre Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando estuvo delante de la gloria de Dios, que se vio como un hombre que estaba muerto, porque a medida que nos acercamos más a la presencia de Dios, a medida que tenemos más comunión con el Señor, cuanto más podemos ver nuestros propios pecados en nuestras vidas. O sea, podemos ver de que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y el único quien puede perdonar pecados es Dios, ¿no es cierto? Y Jesús mismo, ahí en el capítulo 2, cuando vimos la sanidad del paralítico, él dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedaron como diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Quién más puede perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados.
Y por supuesto Jesús está diciendo, es que yo soy Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad. Y bueno, ahí estamos. Entonces aquí ahora nos encontramos en el capítulo 5. Nos encontramos que ellos cruzan después de esa gran tormenta y la tempestad fue calmada, el gran milagro que Jesús hizo. Ellos pensaban que iban a llegar al otro lado y iban a descansar. Después de una tremenda experiencia que tuvieron en esa noche, ellos llegan al otro lado de la orilla del mar de Galilea. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con esta historia del endemoniado de Gadareno. Ok. Ahora bien, todo esto es introducción. Ya vamos a mostrar. Quiero acelerarme un poquito porque si no, siempre me queda. ¿Por qué? La pregunta que quiero hacer para introducir este pasaje y como título de este capítulo 5, versículo 1 al 20, es poderes dominantes. Poderes dominantes. Ok, acá vemos que ¿por qué vino el Señor Jesucristo? Tenemos que hacer nuestra pregunta y contestar esta pregunta. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Y acá vemos, y nos da la respuesta, por supuesto, Marcos, en este pasaje que vamos a leer, en esta historia lo podemos ver. Pero Juan, el apóstol Juan, nos contesta esa pregunta, y con esta breve declaración. Escuchen bien, porque esto va conectado con este pasaje que vamos a estar estudiando de el endemoniado de Gadareno, que es en el capítulo 5, versículo 1 al 20. Para aquellos que acaban de entrar, estamos en el capítulo 5 de San Marcos. Si tienen sus Biblias, les animo que estén marcando, subrayando. Yo voy a tener los pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo aquí en la pantalla, y también están en sus notas, para que ustedes también tomen nota de algunos de los puntos que yo hago en los slides que van a estar viendo. Pero esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? Y Juan nos lo dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, escuchen bien esto, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y precisamente eso es lo que vino a hacer Jesús. Por tanto, acá vemos que el Mesías vino a vencer a Satanás, y lo vimos como en la inauguración del rey venidero, en la inauguración del rey, de la coronación del rey, ¿no es cierto? Cuando Jesús vino, en su bautismo, se escucha, ¿no es cierto?, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran complacencia. Vemos que, y después desciende el Espíritu Santo sobre él, ¿no es cierto? Inmediatamente él va al desierto. Para aquellos que estuvieron acá estudiando ahí en Marcos, ¿se acuerdan que él estuvo en el desierto? Estuvo 40 días en la tentación, en el desierto siendo tentado. Y ahí vemos la demostración de que el campeón acá, Jesucristo, el Hijo de Dios, si el que tenía que ser nuestro Salvador, tenía que vencer a Satanás. Y lo vemos ahí demostrado a través de la tentación, y después continuamente lo vemos demostrado a través de cuando él libera a los endemoniados y sana a los enfermos, ¿no es cierto? Y todo eso. Así que vemos que él vino a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar, y acá está, a fin de rescatar ¿a quién? A pecadores de la esclavitud espiritual y llevarnos a nosotros al reino de Dios. Okay. Y vemos eso, y eso lo vemos en el ministerio de Jesús. Él vino a buscar y a salvar ¿a quién? Aquellos que estaban perdidos. El rey prometido vino a hacer exactamente eso. Y lo vemos, y por eso que lo vemos comprobado, y eso es lo que hace Marcos. Marcos nos muestra los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. Vemos milagro tras milagros, tras milagros. Y no es para que pensemos, bueno, Jesús es un hacedor de milagros, o es un obrador de milagros. Mucha gente así lo ven a Jesús. Es más que eso, Jesús. Es más que un sanador. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey del universo, el Creador del universo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, juntos en la creación, ¿no es cierto? Es Él acá ahora,
en forma humana, en un cuerpo de hombre, ¿no es cierto? Está ahora Él caminando. Por eso los demonios temblaban y gritaban con terror cuando Él se acercaba. Y eso ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Es ahí donde nos encontramos. En Marcos capítulo 5. Muy bien. Vayamos a los primeros 7 versículos de Marcos capítulo 5. Estoy leyendo acá en la pantalla, tenemos la versión Reina Valera, también tengo la versión de las Américas, pero vamos a leer la versión Reina Valera que tenemos aquí en el pasaje, y después voy a extraer algunas otras palabritas que podamos ver en la otra traducción. Pero bien, acá dice así, la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, y yo subrayé eso, y se arrodilló ante él y clamaba a gran voz. Dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El paralelo de este pasaje que acabamos de leer está también en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8. Lucas 8 del 26 al 39. Y Mateo también se encuentra en lo que es en Mateo capítulo 8, 28 al 34. Ahora bien, si leemos los pasajes, los paralelos de este pasaje en los otros evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta que Mateo es un poco diferente a Lucas y Marcos. Mateo nos da y nos dice que son 2 endemoniados, mientras que Marcos y Lucas, la historia es muy similar en los 2 evangelios de Lucas y de San Marcos, que nos menciona solamente uno. Ahora bien, esto ha sido usado por aquellos que son críticos de la palabra de Dios, diciendo, bueno, jaja, acá encontramos una discrepancia, un error, no concuerdan. Mateo dice que hay 2, se contradicen, hay una contradicción. Y sabemos que nosotros como seguidores de Cristo, esta es la bendita palabra de Dios en la cual no hay contradicción, no hay error, es la palabra de Dios. Este libro, esta Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Quiero que entendamos eso, importante. Ahora bien, y yo creo que la mejor explicación que podría darles como ejemplo del por qué está esta aparente contradicción, lo cual no es una contradicción, es que los evangelios nos narran las historias desde un punto de vista específico del narrador. Y como normalmente ocurre cuando narramos una historia, un evento o algo, lo contamos de nuestro punto de vista y tal vez no contamos todos los detalles, tan solo nos enfocamos en un punto de vista de la historia, mientras que otros que lo narran agregan detalles. Y acá lo que vemos no es una aparente contradicción, es que Mateo complementa. Él añade unos puntos que los otros 2 evangelistas no están mencionando, pero no porque no lo mencionan es una contradicción, es tan solo porque no lo mencionan. Un ejemplo. Hagan de cuenta que yo voy al parque, ¿no es cierto? Acá, Memorial Park, y me encuentro con Pedro y Juan. Pedro y Juan, ¿no es cierto? Pedro son 2 amigos míos, pero Pedro hacía años que no lo veía. Juan lo veo yo prácticamente todas las semanas. Y cuando llego a la casa le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Hoy me encontré en el Memorial Park, me encontré con Pedro. Hace tantos años que no lo veía.
escuchen bien, misma historia. Y bueno, me dio tanto gusto de verlo a Pedro, hacía que tantos años que no lo veía. El hecho de que yo no mencioné a Juan, no quiere decir que Juan no estaba ahí, ¿no es cierto? O que tengo alguna contradicción, es que no lo mencioné. Y después mi hijo me dice, ¿sabes que yo también estaba en el parque ahí, en Memorial Park? Y te vi que estabas ahí de lejos, te vi que estabas hablando con dos personas, dos hombres. Y mi esposa me mira y dice, ¿qué pasó acá? ¿Te contradijiste? No, ella no va a contestar de esa manera. Es que tan solo no mencioné a Juan, mi hijo, de otro punto de vista, me vio de lejos, vio que yo estaba hablando con dos personas. Pero cuando yo llego a la casa y le digo a mi esposa, no mencioné a Juan, sino tan solo mencioné a Pedro, porque Pedro fue más bien el enfoque principal, porque fue Pedro quien yo no había visto por tantos años. Mientras que Juan, bueno, yo lo veo todos los días. No. Mencioné uno, pero había dos. Esa es la mejor manera que puedo explicar esto, que podemos explicar esta aparente contradicción, que no lo es. Acá vemos que Mateo mencionaba. Ahora bien, ¿por qué Marcos y Lucas mencionan específicamente un hombre? Bueno, podemos asumir o puedo concluir de que porque tal vez uno de los endemoniados fue el que era más violento, puedo pensar. Y precisamente uno de ellos fue el que después se vino y se arrodilló delante de Jesús y vino a ser un discípulo de Jesús. El otro no se menciona, porque Marco y Lucas se enfocan solamente en uno, que después él regresa a la región de Decápolis, regresa a su casa, me estoy adelantando, ese es el final de la historia, bueno, y él se convierte en un misionero, en un discípulo de Jesús. Eso es lo que puedo suponer que el por qué Marcos se enfoca principalmente en uno de ellos y no en el otro. Es eso. Pero quería aclarar eso porque tal vez yo sé que muchos de ustedes iban a estar leyendo Mateo 8 y después iban a leer, leímos ahora Marcos 5 y después van a Lucas 8 y van a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay dos acá y por qué hay uno en Lucas? Esa es la explicación. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta o comentario, al final de la clase me lo hacen. ¿Okay? Okay. Muy bien. Entonces vemos acá que el evangelista nos dice que de la región de acá de los Gadarenos, de Gádara. Y acá les quiero mostrar el mapa rápidamente. Acá, ahí voy a tener varios mapas acá. La región de Gádara, voy a adelantar un poquito acá, es precisamente, esta es la región de Decápolis. Decápolis es esta región acá, que estaba al este del río Jordán, al este de lo que es el mar de Galilea, y esta es la región de los Gadarenos, digamos, toda esta región. Entonces, hay otra imagen acá que les voy a mostrar. Es la imagen en rojo, yo puse acá la flechita en el capítulo 4 que terminamos la semana pasada, cuando ellos cruzan, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, y ahí está la gran tormenta. Jesús, como el creador del universo que él es, ¿no es cierto? Él le manda a los vientos que se detengan y se detienen, ¿no es cierto? Calma la tormenta. Es el viaje que hicieron de Capernaum se cree que es esta ciudad de Jerjes, que normalmente se pronuncia en Mateo o se menciona como los Jueracenas o Juergesenas. Tal vez estoy pronunciando mal o estoy diciendo mal, pero ese es. Y esta es esa ciudad que está a orillas del mar, de lo que es del mar de Galilea, en la orilla este del mar. ¿Okay? Ese fue el viaje de 5 millas que ellos hicieron esa noche, ¿no es cierto? Y ahí en medio del mar fue la tormenta, y después llegaron al otro lado, ¿no es cierto? Como Jesús lo había prometido. Así que Dios está en control de nuestras tormentas. O sea, bueno, esa fue la aplicación de la semana pasada. Y ahora vemos que ahora se encuentran aquí. Y esta es una foto de hoy de lo que es esa región. Como pueden ver, hay unas barrancas acá. Tal vez pensamos que de ahí los cerdos fueron que cayeron al mar, al otro lado. Bueno, así se ve la región hoy en día, donde se cree que fue
en donde hubo este encuentro del endemoniado. Muy bien, ok. Entonces, como les decía, Decápolis era una región que significa 10 ciudades, o Deca, que es 10, predominantemente eran ciudades griegas, que después, ahora después del Imperio Romano tomar control de toda esa región, era realmente donde los ejércitos, había diríamos, un campamento militar, diríamos, romano en estas regiones, y principalmente no vivían muchos judíos en esta región, porque era una región predominantemente gentil, romana, de ciudades griegas, paganas, diríamos, ¿ok? Entonces podemos concluir tal vez que este hombre tal vez no era judío, que este hombre tal vez era gentil. Es posible, es posible. O sea, porque no nos menciona, porque él regresa a su casa. ¿Y dónde estaba su casa? Acá en Decápolis. Normalmente judíos no viven ahí. O sea, entonces podemos decir que eso. Yes. Yo leí una otra parte donde, porque en las Biblia Américas dice los gadarenos, sí. Gerasenos dice Gerasenos. En la Biblia internacional. Sí, Gerasenos, ajá. Gerasenos, sí. Pero ahí viene de los gadarenos era donde estaba la tribu de Gad. Ok, Moisés, sí, esa es la región donde, en la antigüedad, esta región que está al oriente, aquí en el este, aquí tengo mis notas, ¿me leíste mis notas? Formaba parte del territorio que Moisés le había dado a Rubén, a Manasés y a Gad. Correcto, correcto. Buen punto. Entonces, bueno, de ahí viene esta tierra, pero... El punto creo que quería poner, perdón, sí. que cuando Israel se divide en dos reinos, esa parte se va con Jeroboam. Y él los hace pecar con los dos becerros de oro, y después Asiria los conquista y se vuelve... Claro, y ahí vemos el paganismo. Lo mismo ocurrió con Samaria, ¿no es cierto? Y por eso que vemos que ni en Samaria, ni en esta región de Decápolis, bueno, en el tiempo de Jesús, después de ser toda esa región conquistada por el Imperio Romano, sabemos que, bueno, esa región estaba predominantemente controlada, diríamos, todo ese territorio por los romanos. Pero sí, buen punto, ya esas ciudades venían a ser ciudades griegas antes de los romanos, y ya tenía ya una historia de pagana, ¿no es cierto? De mucho paganismo ahí. Conectado tal vez con el demoniado también, y todos sus rituales paganos y satánicos. Pero vamos a continuar. Porque si no, después dejemos ya más al final, buen punto. Final. Muy bien. Bueno, continuamos leyendo. Bueno, acá están mis puntos. Acá vemos el poder destructivo de los demonios. Este es en este primer punto que quiero que nos concentremos. Los primeros 7 versículos vimos acá los detalles que nos da Marcos. Me gusta como Lucas también da unos detalles también bastante específicos de la condición de este hombre. O sea, la descripción, esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Tremendo, o sea, de ver. Y tenemos que entender esto, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y Satanás, en su odio en contra de Dios, él trata siempre de destruir la imagen del hombre, ¿cierto? En la manera que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. De desfigurar, diríamos, al hombre, en todo sentido de la palabra. En lo que hoy en día tantas personas caen en los vicios de las drogas y el pecado y todo eso, como va destruyendo, ¿no es cierto? Y es precisamente eso, que Jesús vino, ¿no es cierto?, a salvarnos de la esclavitud del pecado que trae destrucción a nuestras vidas. Y como vemos en este hombre, esa destrucción al punto de que fue poseído por no solamente un demonio, pero por multitudes de demonios. ¿Okay? Y vemos acá lo específico. Punto número 1. El hombre había sido poseído por un demonio ya hacía mucho tiempo. Lucas no nos dice eso. Marcos tal vez no lo dice tan específico, pero Lucas dice, y cuando él bajó a tierra le salió al encuentro un hombre, Lucas 8:27, de la ciudad poseído por demonio, y que por mucho tiempo, dice Lucas, mucho tiempo no se había puesto ropa. O sea, que estaba desnudo, literalmente estaba sin ropa. O sea, ¿qué otra cosa más quita nuestra dignidad, ¿no es cierto? Como seres humanos, el hecho de que
este hombre por no sé cuánto tiempo, cuántos años, cuánto tiempo estaba ocurriendo, de que estas personas estaban, este hombre estaba sufriendo como poseído por demonios. Otro punto ahí que tengo, el hombre no usaba ropa, vivía como un infrahumano, o como un animal salvaje, como acabo de leer en Lucas 8:27. El hombre vivía entre los decadentes y los muertos, contrario a la ley judía. O sea, sabemos que los judíos, de acuerdo al número 19, no podían tocar a un muerto. ¿Por qué? Porque se contaminaban. Ceremonialmente se hacían impuros y tenían que después hacer un proceso de purificación de 7 días, y eso ocurría. Si se acuerdan, creo que es en Esdras o en Nehemías, cuando están tratando de reconstruir los muros de Jerusalén, los de Samaria, que eran enemigos de los israelitas, les tiraban cerdos, o sea, carne de cerdo, o sea, se los tiraban al lado del muro para que ellos se contaminaran y tuvieran que detener la construcción, pasaran 7 días, ¿no es cierto? Se tenían que purificar y volver a reconstruir el tema. Bueno, eso lo añadí, es un bonus, eso es un bonus. Pero vemos eso, que ceremonialmente era algo impuro, y este hombre vemos acá que está, no solamente está viviendo en los sepulcros, está viviendo, que normalmente los sepulcros en estas áreas pedregosas y con montes, había muchas cuevas en estas regiones. Y normalmente lo que acostumbraban eran enterrar a los muertos dentro de cuevas. ¿Por qué eso? Porque como los enterraban así, normalmente si moría en la mañana, la persona normalmente era enterrada al mismo día. Y como sabemos que ocurrió con Lázaro, ¿no es cierto?, que después de 4 días había mucho olor, trataban de ocultar, o sea, de tapar, diríamos, el mal olor, ¿no es cierto?, porque no los enterraban profundamente, sino que los metían dentro de estas cuevas, y tapaban con piedra las cuevas para que entonces el mal olor no saliese. O normalmente ponían los cementerios, como es en el Monte de los Olivos, en un área donde los vientos no venían dentro de la ciudad, sino que los vientos soplaban fuera de la ciudad. Entonces el mal olor no venía dentro de la ciudad. O sea, pues, me estoy yendo un poco de la tangente ahí, pero quería tan solo traer eso. El hombre tenía una fuerza sobrenatural, nos dice, porque lo encadenaban y echaban pedazos las cadenas. Y eso vemos que muchas veces vemos personas, hoy en día, hay una explicación, o sea, sabemos que es un poder sobrenatural que está llevando a este hombre a hacer cosas que normalmente un hombre normal no puede hacer. Pero hoy en día sabemos de historias y clínicamente se puede comprobar de que cuando personas, la adrenalina de una persona cuando está en medio de que ha ocurrido en accidentes automovilísticos, de que se ha dicho de que tal vez una mujer pudo levantar parte de un auto, la parte de atrás de un auto para sacar a su hijo o algo así, rescatar. Y uno dice, bueno, eso es humanamente imposible, pero sabemos que en ciertas situaciones donde viene un rush, una corriente de adrenalina en el cuerpo de una persona, puede hacer ciertas cosas que normalmente no tiene las fuerzas de hacerlo. Entonces podemos ver que a través de, por supuesto, de esta persona siendo endemoniada, los demonios dentro de esa persona le otorgaban este tipo de poder sobrehumano, que no era normal de un hombre tener, y por eso hacía pedazos de estas cadenas. El hombre era atormentado y era autodestructivo, se estaba dañando a sí mismo, mutilándose, cortándose con piedras y todo eso, hiriéndose, o sea, destruyéndose a sí mismo, y eso es exactamente lo que Satanás vino a hacer, ¿no es cierto?, a destruir. Cuando vemos personas completamente entregadas, ¿no es cierto?, a los vicios. Es triste de ver la condición infrahumana que mucha gente está viviendo hoy en día. Vayan al centro, caminen por las calles, ¿no es cierto?, gente que están tirada en los pisos. Yo años atrás estuve en un ministerio yendo a las calles, ministrando en la área de Montrose, o sea, antes de que Montrose fuera lo que hoy en día es, hoy está mucho más mejorado lo que fue casi 30 años atrás, 20 y pico años de atrás, donde había mucha violencia y muchos crímenes y problemas, ¿no es cierto? Y ver la condición de estas personas, ¿no es cierto?
lo que ocasiona el pecado y lo que Satanás hace, ¿no es cierto?, para destruir al hombre. Bueno, el hombre tenía un comportamiento incontrolable. Todos estos puntos que estoy haciendo es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en Marcos 5 y lo que también Lucas 8 nos menciona. Muy bien. Como les decía, este es el perfil clásico de una posesión demoníaca y nos muestra la profunda angustia y dolor y tormento interior que tenía este hombre. El tormento, ¿no es cierto? Y ahí lo vemos. Muy bien, continuamos. Vemos acá el poder libertador de la deidad. Acá vemos el poder libertador de Jesucristo. Acá vemos al Hijo de Dios, al Hijo del Dios Altísimo, como los mismos demonios reconocían quién Él era. Es triste de ver, y lo irónico de todo esto, que los fariseos, los estudiosos de la Biblia, aquellos que eran los religiosos, que tenían que haber sabido quién Él era. ¿Qué ocurre? Lo rechazaron. Hasta dijeron que Él quitaba fuera a los demonios por el poder de ¿quién? De Belcebú. Por el mismo Satanás. O sea, para descreditarlo, para no darle el crédito a Él, de decir, este tiene que ser el Hijo de Dios, este tiene que ser el Salvador prometido. Debemos de venir, hincarnos nuestras rodillas delante de Él y reconocer que Él es el Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados. Y hoy en día es el mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que estoy trayendo a través de esta enseñanza. No hay otro camino, no hay otra salvación. Hoy en día la gente está en búsqueda de algo, ¿no es cierto?, que llene el vacío que todo en el cual nacemos, ¿no es cierto? Pero el único que puede llenar ese vacío es Cristo mismo. Cristo es todo. Jesucristo es todo en nuestras vidas, absolutamente todo. No hay que buscar en otra cosa, ni en otro lugar, sino en Él. Y bueno, acá vemos el poder libertador de Él. Y fíjense lo que Él dice, porque seguimos leyendo el versículo 8 al 16, porque le decía, o sea, Jesús le decía al endemoniado, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Es interesante, acá hay una paréntesis, una pausa, ¿cierto? Y le hace una pregunta. Y respondió diciendo, Legión me llamo. O sea, sabemos que ese no era el nombre del hombre, pero es un título, es el demonio hablando a través de este hombre, ¿no es cierto? Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempañadero, y en el mar se ahogaron. Muy bien. Muchas cosas acá, pero primeramente habla de ese nombre que Jesús le pregunta. Yo creo que también es importante que Jesús hace esa pregunta también para que los demás discípulos, las personas que estaban alrededor viendo todo esto, se dieran cuenta, ¿no es cierto?, de que Jesucristo no solamente tiene el poder para poder liberar a una persona que tiene un solo demonio, pero acá esta persona tiene una legión de demonios. O sea, no importa la cantidad de demonios, de ángeles caídos, porque cuando tenemos que entender quiénes son los demonios son aquellos ángeles caídos, ángeles que fueron creados por Dios, ¿no es cierto?, en la creación, y vemos que se rebelaron y siguieron, ¿no es cierto?, la rebelión de Satanás, y esos son lo que se refieren, o son estos demonios, son ángeles caídos. Y bueno, estos ángeles caídos, que son seres creados por el Creador, se encuentran ahora cara a cara con el Creador mismo. Entonces, es para que nos demos cuenta de que puede ser una legión de demonios que se vienen en contra de Jesús. No hay poder demoníaco que pueda en contra del poder de Dios. Tenemos que entender eso, de que no sobreestimemos demasiado el poder de Satanás. Ahora, tampoco lo subestimemos, porque Satanás en contra de nosotros, no tenemos ni un chance nosotros de pelear en contra de Satanás en nuestras propias fuerzas. Pero en el poder de Cristo, en el poder, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo, nosotros ahora que somos seguidores de Cristo, es en el poder de Él que nosotros podemos vencer
a Satanás, así como lo vemos Jesucristo acá. Y le habla de legión. La legión es una designación militar usada para identificar a grupos de soldados. Y como esta era una región romana, diríamos, legion era un término militar romano, que era un grupo de soldados que podían ser entre 4.000 y 6.000 soldados, ¿no es cierto? Que ahora no quiere decir que eran 4.000 a 6.000 demonios, no sabemos, o sea, no sabemos el número, ni tampoco sabemos si eran 2.000, porque había 2.000 cerdos. No lo sé. No lo sé, o sea, hay gente que supone eso y lo dice, pero yo no me atrevo a decir lo que no sé, y lo que tampoco la Escritura nos lo dice específicamente tampoco. O sea, pero sabemos que eran muchos. O sea, eran centenares y centenares de demonios que estaban habitando dentro de este hombre. Y bueno, vemos acá el poder libertador de Jesús. Los demonios conocían perfectamente al Hijo de Dios. Interesante cómo le hablan, ¿no es cierto? Y le dicen, vienes a atormentarnos. Me gusta como Mateo dice, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Y interesante que hacen ese comentario, porque estos demonios tenían cierto conocimiento escatológico de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Aunque no saben el tiempo, no saben exactamente cuándo va a ocurrir todo esto, ellos saben el final que ellos van a tener. Y cuando habla de tiempo, no está hablando de la palabra cronos, o sea, el tiempo puede tener el significado de crono, de ahí viene la palabra cronógrafo, de tiempo, veo mi hora, ya pasaron, ya son las 11:53, me quedan unos 10 minutos, 15 minutos más. O sea, eso es tiempo. Cuando está hablando de tiempo, está hablando de un evento de tiempo, los tiempos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los tiempos, hoy vivimos estamos en los últimos tiempos viviendo, y eso significa hablando de un evento que va a ocurrir, de un acontecimiento está hablando. A eso se refiere. ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo? Antes de lo que va a ocurrir en un futuro, lo que Apocalipsis 20 nos dice. Apocalipsis 20 nos da. Yo sé que podríamos estudiar esto y podemos pasarnos un año entero estudiando. Ahora sí. Apocalipsis 20:1 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió el dragón de serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y dice, y lo arrojó al abismo. Y fíjense que ellos hablan de este abismo. ¿Vienes a arrojarnos ese abismo? O sea, lo que menciona Apocalipsis 20, este lugar de tormento, esta prisión donde los ángeles caídos, estos demonios, juntamente con Satanás, van a ser aprisionados, puestos presos, diríamos. Okay, bueno, eso. Entonces ellos sabían, ellos eran conscientes de su imposibilidad de resistir su poder, o sea, del poder de Cristo. Y lo vemos que no les quedaba más opción que salir de la víctima. No quedaba otra opción. Vemos que esto ocurre inmediatamente. No hay un show de exorcismo, no hay ningún show acá de estar gritando y que salga y que salga y que salga y que salga. No. Él mandó. O sea, no hay show. Porque el Hijo del Dios Altísimo habló. Y no hay que dar otra cosa que la creación tiene que obedecer. Lo vimos en lo que es en la parte física, en el ambiente natural, con la tormenta, que le habla al viento y se calma, y ahora lo vemos en el ámbito sobrenatural, en estos demonios, en estos ángeles caídos. Tienen que obedecer. Jesús exigió saber el nombre de este demonio para demostrar la extensión de su poder sobre el reino de Satanás. Esa es una conclusión acá que puedo sacar del por qué teníamos que saber ese detalle, para saber de que ni un demonio ni una legión puede detener a Jesús. No solo tenía la autoridad de echar fuera a un demonio, sino incluso a toda una legión de ellos. Ese es mi punto que estaba haciendo yo anterior. La petición de los demonios demuestra la desesperación causada por saber que no podían quedarse donde estaban. Ellos se querían quedar en esa región porque ellos estaban operando en esa región. Y por reconocer que podían ser lanzados al abismo eterno. O sea, ellos están aterrorizados de que les llegue antes del tiempo, porque ellos quieren seguir trabajando, ¿no es cierto?, en sus maquinaciones demoníacas,
engañar a los hombres, ¿no es cierto? Esclavizar a los hombres antes de ese tiempo. Por poderoso que sean, Satanás y sus demonios no pueden hacer nada fuera de lo que Dios les ordene o les permita hacer. Hay un tiempo que en el Dios está permitiendo que todavía estén operando Satanás. Es dentro del plan soberano de Dios. ¿Okay? No es porque Dios no puede, o sea, gente que son críticos de la palabra de Dios dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no terminan todas las guerras y todas las cosas? Es que va a llegar ese día. Sí, mira, no te digo. O sea, sabemos cuál es el final de los cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el final, pero no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, no es cuando nosotros pensamos o creemos, sino es en el tiempo soberano de Él. Nadie sabe ese tiempo. Ni aquellos que se ponen con el diario en una mano y con la Biblia en el otro y empiezan a decir, bueno, este es el anticristo y este. No crean. A veces charlatanerías, a veces que escuchamos. No digo, o sea, que seamos estudiosos, sí, seamos estudiosos de los últimos tiempos y todo eso, pero hay veces algunos que van más allá, ¿no es cierto? Muy bien, terminando ya, versículo 14 al 16. Acá vemos nuevamente el poder libertador de la deidad. Y los que apacentaban, ni puedo ni leer ahora esta mañana, y los que apacentaban los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, se enteraron no solamente que el endemoniado, o sea, fue liberado, pero lo que más se preocuparon es que 2.000 cerdos, fíjense el dinero también que eso, o sea, 2.000 cerdos, lo que eso significaba en dinero, ¿no es cierto?, para esos ciudadanos de esa región. Ok, entonces vienen a Jesús, los ciudadanos de la ciudad donde se encontraba Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de los demonios, lo ven, ¿no es cierto? Y sabían de la historia de este hombre, o de los dos, ¿no es cierto? Pero en este caso el enfoque es en uno de ellos, y que habías tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal. Detalle, sabían que había estado endemoniado, pero ahora se encontraba sentado, detalle, sentado ¿a qué? A los pies de Jesús. O sea, como un discípulo ahora de Jesús. Y no solamente eso, que estaba vestido y en su juicio cabal. O sea, el que había estado desnudo por cuántos años, viviendo en las tumbas, y bueno, ahora está en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Pero no fue un miedo reverencial, un temor reverencial de que, como hizo Pedro, que tuvo miedo y cuando vio que Jesús, después de la gran pesca milagrosa, de que él cae delante de Jesús y le dice, aparta de mí que soy pecador. O sea, reconoce su pecaminosidad y reconoce que él necesita de Cristo. No, ese no fue el miedo de ellos. Y les contaron, del versículo 16, lo que les habías visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Ajá, pero cuando escucharon lo que pasaron con los cerdos, después más adelante dice, siguiente versículo, que ellos le dijeron a Jesús que se fuese. O sea, dada la milagrosa liberación acá del hombre, estaríamos esperando de que veríamos un avivamiento acá, ¿no es cierto? La reacción de las personas tenía que haber sido de ver un avivamiento, ¿no es cierto? De reaccionaran con fe, con gratitud, en adoración a Dios. Y wow, hemos visto, ¿no es cierto?, solamente lo que Dios puede hacer, de liberar a este hombre que estaba endemoniado por tantos años. Pero ¿por qué entonces estaban aterrados los pobladores? ¿Por qué estaban aterrados? Porque ahí nos da la respuesta. Porque ellos querían seguir viviendo su paganismo. Ellos también estaban aterrados por sus propios pecados, pero no porque ellos querían venir a arrepentirse, es porque ellos no querían que sus pecados fuesen expuestos y dejar todo su paganismo. Y había incredulidad y lo rechazaron. Fíjense, versículo 17 ya terminando. Y comenzaron a rogarle que se fuera. Lo irónico de todo esto, que el endemoniado, después de ser liberado, quiere irse con Jesús, y estos
que vieron el milagro, le están rogando que Jesús se fuese. Por eso lo subrayé y lo puse en diferente color. De sus contornos. Al entrar él en la barca, él se estaba yendo. El que había estado endemoniado le rogaba, fíjense el contraste acá, le rogaba que ¿qué? Déjame ir contigo. No tengo otra cosa que hacer en mi vida, de entregar mi vida completa hacia ti, porque mi vida estaba completamente perdida y en las manos de Satanás. Y ahora quiero vivir mi vida para ti, Cristo. Estar con él, dice, más Jesús no se lo permitió. ¿Y por qué no se lo permitió? Sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los de tu casa, vete a tu ciudad, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo hizo un misionero, un evangelista. Dice, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó y hizo exactamente eso. Fue obediente al mandato de Cristo. Fue testificar. ¡Wow! Me emociona leer esto porque nos podemos identificar nosotros también y lo que Jesús nos llama a nosotros a hacer, ¿no es cierto? Y comenzó a publicar, dice en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Porque después vamos a entender que el propósito que hizo Jesús fue de enviarlo ahí. ¿Saben por qué? Porque después en el capítulo 7, se los dejo, ¿okay? Para que lo vean. Capítulo 7 de Marcos y parte del capítulo 8 de Marcos, Jesús regresa a Decápolis. Y ya la multitud estaba preparada. Ya estaban preparados conociendo. Yo sé que Ricardo querés decir algo. No, estás pensando. Bueno, ya termino. Te voy a dejar, guarda eso que estás pensando. ¿Okay? Lo trágico de esta historia es que las personas rechazaron a Jesús y le suplicaron que se fueran de esa región, mientras que los demonios suplicaron a Jesús quedarse en esa región, aún estando en los cerdos. Ahora, no sé por qué fueron a los cerdos. ¿Por qué pidieron ir a los cerdos? Algunas personas dicen, algunos comentaristas hablan de que los demonios tienen que estar dentro de un cuerpo físico, o sea, siendo un animal o un ser humano. Yo no comparto esa, no creo en eso. Ahora sí, desean estar en un cuerpo físico para hacer daño, para poder operar, para poder comunicarse. No, esto no es Hollywood, esto no es El Exorcista, donde las cosas se levitan y vuelan así por... No, es el poder demoníaco no opera de esa manera. Eso es Hollywood, eso es las películas. Muchos cristianos tienen un concepto erróneo del poder de los demonios. El demonio no puede venir a ahorcarme. Una vez vi un pastor que estaba enseñando y dice, Satanás me está ahorcando ahí en el púlpito cuando quiero traer la palabra de Dios. No. Satanás no tiene manos físicas de cuerpo y carne, pero sí utiliza a personas, ¿no es cierto?, endemoniados, ¿no es cierto?, para operar de esa manera. Okay. Quiero aclarar eso, porque hay conceptos erróneos acerca de los poderes que hemos visto demasiadas películas, especialmente ahora entramos a Halloween y bueno, ese es el concepto no bíblico que mucha gente tiene, ¿no es cierto? Pero acá venimos a estudiar la palabra de Dios y vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Pero bueno, las cosas no se levitan, ni flotan, ni vuelan, ¿ok? Sino que vemos que utiliza a personas endemoniadas a atacar si es que algo es físico, ¿no es cierto? Como en este caso, este demonio. Bueno, ya terminando. Sería, qué triste, ¿no es cierto? Que el milagro que Jesús hizo no los llevó a la fe por su incredulidad y la dureza de su corazón. Y acá, terminando ya, me quedan 2 slides más. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque acá vemos que Jesús le permite que él se quedase y sea un misionero, como ya lo dije. Esto es tan solo repaso de lo que yo ya les comenté. Y cuando, acá ya lo dije también, cuando él regresa a Decápolis en Marcos 7, 31 y 8 al 9, del 7:31 al 8:9, ahí ya la multitud ya conocían acerca de Jesús y lo que él había hecho, ¿no es cierto? Y bueno, aplicación, con esto quería terminar. La aplicación de todo esto, al reconocer la autoridad divina de Jesús, de que Él es Dios Todopoderoso, de saber los atributos acá, de que Él es el Dios que controla absolutamente todas las cosas, el tiempo, la naturaleza. Acá vemos los mismos demonios, el mismo Satanás. Ya vemos en la liberación y la vida transformada de este hombre endemoniado, nos lleva a la fe, nos lleva a tener fe de que no hay nada imposible que Jesús no pueda cambiar.
de acuerdo a su soberana voluntad, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios el Padre. Y esto nos lleva a que, así como Dios usó el testimonio de este hombre, Él puede usar tu testimonio, mi testimonio, ¿no es cierto?, como Él nos salvó y nos libró del pecado. Y ahora venimos a tener fe en Jesucristo y poder contar la maravillosa salvación que Jesucristo hizo en tu vida y en mi vida. Amén. Tú tienes un testimonio, no tienes que ser el endemoniado, pero para tener un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Y con eso quería terminar, con eso. La aplicación final es esa. ¿Okay? Permíteme, voy a orar y les dejo alguna pregunta corta, comentario. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos compartir juntos tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, de ver, Señor, cuán hermoso eres tú, Señor, y el poder, Señor, que tú demostraste, Señor, a través de la liberación de este endemoniado, y de ver cómo transformaste esta vida que estaba completamente, Señor, perdida, esclavizada al pecado y al mismo Satanás, pero ver que no hay nada imposible para ti. Y, Señor, gracias, Señor, por, así como tú usaste a este ex endemoniado, Señor, para ser un misionero, para traer testimonio de las maravillas que tú hiciste en su vida, también tú nos uses a nosotros para, Señor, también comunicar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, al salvarnos de nuestros pecados y darnos, Señor, vida y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.